A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Y le damos la cordial bienvenida a Ana Lucía del Río, economista del Instituto Peruano de Economía, IPE, en nuestra secuencia Radar Económico. Qué gusto saludarte, Ana Lucía. Buen día, muy amable como siempre. ¿Cómo estás? Buenos días, José. Mucho gusto. Bien, el IPE ha presentado esta semana los resultados de la segunda edición, Índice Regional de Brecha de Género 2025, ¿no? Para dar a conocer una serie de factores que afectan a la competitividad en 25 regiones del país, ¿no? Tomando en base 6 pilares, ¿no? En primer lugar, me gustaría que nos expliques, Ana Lucía, la importancia de este Índice Regional de Brecha de Género 2025 y en qué pilares se centran, por favor. Por supuesto, como mencionas, este año hemos sacado la segunda edición del índice. Justamente este martes fue el webinar y se lanzaron los resultados en línea con que este domingo es el Día de la Mujer, ¿no? Y este índice es muy importante porque evalúa disparidades de género en pilares clave. Tenemos 6 pilares, ¿no? Que son mercado laboral, que ve temas de brechas de ingresos, de participación laboral, brecha de formalidad, de empleo adecuado. Tenemos salud, brechas de salud en anemia, en niños con anemia, en niños con desnutrición crónica, en población con enfermedades crónicas, brecha en acceso financiero, que también es la tenencia de cuentas, es el acceso al crédito, ¿no? Tenemos la brecha también de educación, esta brecha o diferencias que hay entre niños y niñas con rendimiento satisfactorio en primaria, por ejemplo, en matemáticas y en lectura, la conclusión secundaria o inclusive el alfabetismo, ¿no? que alcanza a diferentes proporciones de hombres y mujeres. Tenemos también el pilar de autonomía individual, donde evaluamos indicadores que son muy impactantes, como por ejemplo la violencia de género, que persiste y se encuentra y afecta, por ejemplo, en 2024, afectó a 1 de cada 3 mujeres, ¿no? Que fueron, que sufrieron de violencia familiar por parte de su esposo o compañero en los últimos 12 meses. Y si tomamos alguna vez en su vida, es más de la mitad de mujeres, o sea, 52%. ¿No? Entonces tenemos en este pilar, por ejemplo, indicadores como la violencia, el embarazo adolescente, la mortalidad materna o la tasa de feminicidios, que como vemos, estos sí afectan únicamente a las mujeres, pero también limitan su desarrollo. ¿Y por qué es importante evaluar todos estos indicadores? Porque si nos damos cuenta, todos estos indicadores son clave para el desarrollo, no solamente de las mujeres, sino en general de toda la población. Si las mujeres se encuentran rezagadas, existe una brecha que impide el desarrollo potencial que podrían tener, y esto no solamente afecta a las mujeres, afecta a toda la sociedad. Inclusive hay un estudio del Banco Mundial que dice que el PBI per cápita podría aumentar un 20% si se cerraran las brechas de género. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, las limitaciones que encuentran las mujeres para reinsertarse en el mercado laboral hacen que no se esté aprovechando todo el potencial que tienen para sumar a la sociedad, ¿no? Y eso nos afecta a todos, porque de esa manera tendríamos una economía más dinámica. Ahora, en este índice regional, las menores brechas, ¿en qué regiones se presentan? Y a la inversa, como contraparte, ¿dónde se presentan las mayores brechas? Sí, las menores brechas están en Cajamarca, que tiene un puntaje de más de 30, para comenzar, ¿no? Lo que hemos hecho en este índice, como vemos, tenemos 22 indicadores, ¿no? ¿Ya? Tenemos 22 indicadores que se agrupan en todos estos pilares que he comentado, que son 6 pilares. ¿Ya? Y para poder uniformizar, por así decirlo, hemos establecido puntajes del 0 al 100, ¿ya? ¿No? De tal manera que estos resultados se promedian y alcanzamos un puntaje. Mientras que 100 es mayor desigualdad, mientras más cerca estás al 0, estás más cerca de la paridad, ¿no? De una brecha más similar y niveles más adecuados de desarrollo. Porque no solamente buscamos que hombres y mujeres estén iguales, sino que estén bien con respecto a otras regiones y que se estén desarrollando en el tiempo, ¿no? Que estén bien y cada vez mejor en el tiempo. Eso es lo que evalúa el índice, ¿no? Entonces, dicho esto, la región con la mayor brecha de género es Cajamarca, luego está Puno y Amazonas también, que son las 3 regiones con las mayores brechas de género. Además, está en el otro lado, en las que tienen menor brecha de género son Moquegua, Lima, que le evaluamos como Lima Metropolitana y el Callao en conjunto, y Ica. Ahora, quiero detener un poco en el caso de Cajamarca. Cajamarca tiene además otro factor que es clave, y entiendo seguramente tú lo vas a poder explicar, que tiene
alto nivel de pobreza y pobreza extrema. ¿Cómo influye esto en el caso de Cajamarca, que tenga el mayor número de brechas? Por supuesto, como mencionas, Cajamarca es la región que tiene el mayor nivel de pobreza en el país, ¿no? Tiene más de 40% de su población en pobreza, y eso está estrechamente relacionado con los resultados que hemos encontrado en el índice, ¿no? Hemos encontrado, por un lado, que hay una relación con el índice de competitividad regional que siempre presentamos anualmente, que evalúa el progreso de las regiones y cómo aprovechan sus recursos de manera eficiente, ¿no? 8 de las 10 regiones que se encuentran en el top 10 del índice regional de brechas también se encuentran en el top 10 del INCORE, ¿no? Y a su vez también existe una muy estrecha relación entre el nivel de pobreza y las brechas de género, ¿no? Las regiones que tienen mayor nivel de pobreza tienen también mayores brechas de género. Entonces, esto es un gran indicador de que hay una relación bilateral, por así decirlo. Mayor pobreza impide este cierre de brechas, pero estas brechas que existen también limitan el desarrollo de las mujeres para cerrar o para reducir esta pobreza, ¿no? Ahora, esto se ubica tanto para Cajamarca, Puno, también muy similar. Claro, Puno también tiene una pobreza bastante alta. A la inversa, las regiones que presentan mejor desempeño. Claro, por ejemplo, exacto, Moquegua, que es la región que también ha liderado en el INCORE este año y el año pasado, y que ahorita lidera el índice regional de brechas, y que también lo lideró el año pasado, también es la región con el mayor nivel de PBI per cápita, por ejemplo, y su pobreza se sitúa alrededor de 11%, frente a Cajamarca, que es más de 40%, ¿no? Entonces ahí vemos una gran diferencia. Es una región que ha logrado un mayor nivel de desarrollo relativo respecto a otras regiones, y eso también permite que tenga menores brechas de género, ¿no? Y alimenta, ¿no?, ambos. O sea, que haya un mayor desarrollo de las mujeres permite que también haya un mayor desarrollo general. Ahora, las regiones que presentan menos brechas se ubican casi en la costa. Sí, exacto. Como vemos, Moquegua, Ica, Lima, también Tacna se encuentra en el top, Arequipa también se encuentra en el top, todas se encuentran en la costa centro-sur, y las regiones que mayores brechas presentan, como Cajamarca, Amazonas, Puno, también están Ucayali, Madre de Dios, que también son casos que, por ejemplo, han retrocedido o se encuentran también en el tercio inferior del ranking, se encuentran más que todo en el oriente, ¿no? Y esto también está en línea con los resultados del INCORE, donde también estas regiones son las que presentan menores niveles de desarrollo general. O sea, se ubican en Sierra Central y en Selva. Sí. Ahora, en esta edición han habido avances y retrocesos. Exacto. ¿Cuáles son las regiones que han tenido avances y cuáles son las que han ido retrocediendo, y qué factores están influenciando en eso? Sí, el mayor avance que ha registrado respecto a la edición de 2024, ¿Ya? que bueno, también le hemos hecho ciertos cambios metodológicos, pero no cambia en sí el objetivo del índice, es en San Martín, ¿no? Que pasó del puesto 22, o sea, de casi los últimos puestos, porque son 25 posiciones, hasta el 15. Y avanzó porque mejoró en su paridad de empleo adecuado, ¿Ya? También en la brecha de conclusión secundaria, ¿no? Digamos, existe una mayor equidad entre porcentaje de hombres y mujeres que concluyen secundaria, pero esto, por ejemplo, no excluye que en conclusión secundaria todavía se encuentre un poquito rezagado, porque aún 20% de hombres y mujeres no concluyen secundaria, ¿no? Entonces, un punto importante también sobre este índice que es mencionar que cerrar una brecha tampoco implica que estoy increíble, ¿no? O sea, que hombres y mujeres se encuentren en paridad debería ser lo ideal, pero también lo ideal es que en los indicadores clave que miden el desempeño de las regiones nos encontremos en un nivel cada vez mejor respecto a los años, y eso denote, ¿no?, un mayor desarrollo regional. ¿Cuáles pueden ser considerados los indicadores clave? Bueno, por ejemplo, un indicador que también siempre mencionamos es la brecha de ingresos, ¿no? Es bien fuerte esta brecha de ingresos, que asciende al 27%. O sea, esto es decir, que los ingresos de los hombres exceden en 27% a los ingresos de las mujeres. Y esto es inclusive más alto en regiones como Arequipa y Moquegua, que, como les mencioné, lideran el ranking, ¿no? Entonces, a pesar de que estas regiones tengan, digamos, bastantes indicadores en donde están bien, también existen brechas que persisten, ¿no? Otro indicador que también es súper importante, como mencionaba, es la violencia de género. O sea,
es bien preocupante que casi la mitad de las mujeres ha experimentado violencia por su esposo o compañero en su vida, ¿no? El embarazo adolescente también limita la inserción de las chicas luego de haber tenido su hijo. Inclusive hay estudios donde en Perú las mujeres se toman hasta 10 años en retornar a un trabajo luego de haber tenido su primer hijo, y esto no ocurre con los hombres, ¿no? Ahora, quiero volver a un tema que tú acabas de mencionar, el tema de los ingresos, que está asociado al mercado laboral. Sí. O sea, si hay mayor deficiencia en una región frente al tema laboral, afecta indefectiblemente al nivel de ingresos. Por supuesto. Sí, claro, o sea, en el mercado laboral no solamente vemos el tema de los ingresos, sino también la formalidad o el empleo adecuado. Existe una brecha bien fuerte, por ejemplo, de empleo adecuado, que es alrededor de 20 puntos porcentuales. Esto quiere decir que en promedio o en más de 15 regiones, los hombres, por ejemplo, no sé, 60% de los hombres se encuentran en empleo adecuado, mientras que 40% de las mujeres poseen un empleo adecuado, ¿no? En edad de trabajar. Entonces, si nos damos cuenta, eso también es un indicador de que existe una brecha también en la población ocupada, o sea, en el porcentaje de mujeres versus el porcentaje de hombres que se encuentra trabajando, ¿no? Pero el empleo adecuado también es un indicador bien clave para mencionar que está trabajando bajo ingresos adecuados y las horas que deberían, ¿no? ¿Eso qué significa? Que en este tema, en el tema del mercado laboral, tomando en consideración estos indicadores, muchas de las mujeres trabajan en la informalidad. Exacto, sí, la brecha de informalidad también es alrededor de 10 puntos porcentuales, o sea, sabemos que la informalidad ahorita es súper alta, está alrededor de 70%, ¿no?, de la población, pero inclusive si separamos hombres y mujeres, el problema es más grave en las mujeres, ¿no? Y eso también en línea con el hecho de que, por ejemplo, según la encuesta nacional de uso de tiempo, las mujeres dedican 3 veces más de su tiempo en tareas domésticas, no remuneradas, que los hombres, y esto limita su inserción al mercado laboral o perjudica también el desarrollo de habilidades que le permitan tener un trabajo más adecuado. Nuestra invitada Ana Lucía del Río, economista del Instituto Peruano de Economía, dando a conocer la segunda edición del Índice Regional de Brecha de Género presentado hace unos días a través del Instituto Peruano de Economía. El tema de educación, que es un tema clave, ¿cómo se refleja esto? Sí, por ejemplo, en educación, Moquegua, que como mencionó es la región que está un poquito mejor, que está mejor respecto a las otras, es la que lidera porque, por ejemplo, tiene una mayor paridad de rendimiento educativo en primaria, ¿no? Nosotros evaluamos el rendimiento satisfactorio en cuarto de primaria en matemáticas y en lectura. Entonces, ahí hay un porcentaje de mujeres y hombres que alcanzan más o menos rendimientos similares. La región que está peor es Loreto, ¿no? Y esto es porque menos del 6% de mujeres alcanza rendimientos satisfactorios en matemática y menos del 12% en lectura, ¿no? Y bueno, esto no está tan alejado del porcentaje de hombres, que es alrededor de 7-8% en matemática, ¿no? Y un poquito más en lectura, o sea, están cerca, pero si nos damos cuenta, ese rendimiento es completamente inaceptable, ¿no? En el Perú, por ejemplo, el rendimiento en matemática es alrededor de 32% de rendimiento satisfactorio, o sea, 32% de niños alcanza un rendimiento adecuado en matemáticas, ¿no? Y en Loreto es menos del 10%, entonces eso es un indicador también de que mujeres y hombres se encuentran bastante rezagados respecto a lo nacional, y inclusive en lo nacional el rendimiento debería ser muchísimo más alto, ¿no? No debería alcanzar menos del 30% o 30%. Otro pilar, salud, que es un factor clave. Claro, en salud, por ejemplo, tenemos el problema de la anemia, que ya sabemos que afecta al 35% de niños. En general, lo que hemos visto es que hay un poquito más de paridad en ese indicador de anemia, por ejemplo, pero también hay bastantes regiones que tienen niveles de anemia que son inaceptables, que son por encima de 40%, y eso también afecta a su puntaje en el índice, ¿no? Porque como conversamos, tampoco es que busquemos únicamente la paridad, sino también el desarrollo de ambos, de mujeres y hombres, ¿no? Entonces, anemia, un indicador donde sí hay brechas claras es, por ejemplo, las personas con malestares o enfermedades crónicas, ¿no? Donde hombres superan a las mujeres. Y también tenemos la desnutrición crónica, que afecta a más o menos que 20% de niños y niñas. Entonces, también son indicadores bastante preocupantes. ¿Y esto tiene que ver también con el acceso a los servicios de salud?
Sí, exacto. Especialmente en la primera infancia es bien importante que se pueda, o que los niños no encuentren estas enfermedades, ¿no? La anemia y la desnutrición impiden que justamente desarrollen estas capacidades cognitivas que luego les van a permitir desarrollarse o conseguir o como recepcionar esta educación de calidad y luego también poder insertarse en el mercado laboral. Este índice regional que acaban de elaborar ustedes es un documento, una herramienta valiosa para la toma de decisiones. Y entonces la pregunta siguiente es, ¿los planes de gobierno de los candidatos están contemplando este tema? ¿Estos problemas los están mirando o es ajeno a la realidad? Justo vemos también, en línea con el hecho de que este año son las elecciones, Yeah. hemos analizado qué planes de gobierno, o los planes de gobierno en sí, Yeah. y cómo abordan este tema que es esencial y urgente, ¿no? Por ejemplo, en temas de violencia de género, que ya lo mencioné, que es una cifra que a mí me impacta un montón, en la Claro. mitad de mujeres, ¿no? Claro. Solo 15 planes de gobierno de los 35, o sea, menos de la mitad, considera políticas relacionadas a reducir la violencia de género. También, por ejemplo, en el tema de la inserción laboral, que permitiría reducir este porcentaje de desigualdades que existen bastante persistentes en el mercado laboral. Solo 11 planes tienen políticas para impulsar la participación laboral femenina y 15 planes para programas de cuidado, ¿no? Que son, por ejemplo, Cuna Más, o que permitirían a las mujeres que ya tienen sus hijos volverse a insertar, ¿no? En el mercado laboral. Y otro problema que creo que no comenté, o no dije la cifra del todo, pero por ejemplo el embarazo adolescente, que alcanza hasta el 25% de adolescentes en la Amazonía, ¿no? En Amazonas. Y esto, por ejemplo, las políticas de educación sexual integral, solamente hemos encontrado que 11 planes tienen estas políticas, ¿no? Entonces, es bastante preocupante que menos de la mitad de planes considere alguno de estos tipos de políticas que son fundamentales para promover el desarrollo, no solamente de las mujeres, como comenté, sino de toda la sociedad. Yo creo que significa que para muchos aspirantes a la presidencia no es un tema prioritario. Sí, vemos también que hay muchos que plantean fusionar el Ministerio de la Mujer y eso tal vez con el de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, y eso tal vez no necesariamente implique, siempre y cuando no implique que no haya un foco, o sea que siempre tiene que haber un foco en estos temas que persisten, ¿no? No es que queramos que siga habiendo un ministerio por nada, sino para promover estos programas y estas políticas que son necesarias. Muy bien, Ana Lucía, yo te agradezco la gentileza de habernos dado a conocer este índice regional de brecha de género presentado en la presente semana por el Instituto Peruano de Economía, IPE. A propósito, el domingo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Aprovecho para saludarte, ¿no? Y felicitaciones por este trabajo en realidad. Muchas gracias, José. Muchas gracias por la participación. Nos vamos a una pausa y volvemos con más a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Pausa, volvemos. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.